Antes de comenzar, respira profundo y permite un instante de conciencia. Si estas palabras iluminan tu mente y fortalecen tu fe, suscríbete al canal. Cada nuevo video es un paso en la jornada de la mente que crea su propio destino. La mente humana es el único campo donde el destino es plantado. Todo lo que hoy llamas prosperidad o carencia fue sembrado primero en un espacio invisible, silencioso y profundo. Nada comienza afuera, todo nace dentro. Sin embargo, la mayoría de las personas cree que no prospera por falta de oportunidades, suerte o dinero. Esa creencia parece lógica, pero es incompleta. Y por ser incompleta, se vuelve peligrosa. Napoleon Hill enseñaba algo mucho más incómodo. La mente puede convertirse en el mayor bloqueo de la propia prosperidad. No como castigo, no como fallo moral, sino como consecuencia natural de pensamientos no observados. Existe una lucha interna, silenciosa e invisible, que sabotea decisiones, frena avances y hace que la realidad resista, incluso en personas conscientes, espirituales y bien intencionadas. Si sientes que te esfuerzas, estudias y evolucionas, pero la prosperidad no se sostiene, este mensaje no es un ataque, es una advertencia, porque el bloqueo no está afuera. Está operando silenciosamente dentro de tu mente. El problema no es la falta de capacidad ni la ausencia de conocimiento. El problema es la forma en que la mente interpreta, repite y refuerza ciertas ideas sin darse cuenta. La mente humana fue entrenada para reaccionar, no para observarse, y todo lo que no se observa gobierna. Mientras no tomas conciencia de tus patrones internos, ellos toman decisiones por ti. Napoleon Hill comprendió que el éxito no es una cuestión de esfuerzo constante, sino de alineación interna. Cuando la mente está dividida, la energía se dispersa. Una parte desea prosperar, otra teme perder. Una parte quiere avanzar, otra se siente indigna. Esa división interna crea fricción. Y toda fricción interna se manifiesta como resistencia externa. James Allen enseñaba que el carácter es el resultado directo del pensamiento habitual, y el carácter moldea el destino sin ruido, sin avisos, sin señales evidentes. Cuando los pensamientos se repiten sin conciencia, se convierten en identidad. Y cuando la identidad se construye sobre el miedo, la duda o la escasez, la prosperidad no puede sostenerse, incluso cuando aparece. Aquí surge una verdad profunda y difícil de aceptar. No es la realidad la que te bloquea, es la mente interpretando la realidad desde viejos programas. Programas heredados, aprendidos, reforzados por años de observación inconsciente. La ley del pensamiento no juzga estos programas, simplemente los ejecuta. La prosperidad no responde a lo que deseas ocasionalmente. Responde a lo que sostienes de forma constante. Responde a tu vibración mental. Y la vibración mental no es emoción momentánea, es estado habitual. Es la suma silenciosa de pensamientos, creencias y expectativas que repites incluso cuando no estás pensando en ellos. Florence Scovel Shinn hablaba de la fe consciente como una certeza interna que no discute con la vida, pero esa fe no puede coexistir con una mente que se sabotea en silencio. No puede prosperar una conciencia que afirma con palabras y niega con pensamientos. El doble mensaje interno es uno de los mayores bloqueos invisibles de la prosperidad. El bloqueo mental no siempre se manifiesta como pensamiento negativo evidente. A veces aparece como exceso de control, como necesidad de garantías, como miedo disfrazado de prudencia, como espiritualidad usada para justificar la espera eterna. La mente es sofisticada en su forma de bloquear sin ser notada. Cuando la conciencia despierta, este mecanismo comienza a revelarse. No de forma violenta, sino clara. Empiezas a notar patrones, repeticiones, resultados similares con esfuerzos distintos. Y en ese reconocimiento nace el verdadero poder, porque solo aquello que se vuelve consciente puede ser transformado. Detente un instante y obsérvate. Observa tus reacciones frente al dinero, al éxito, a la estabilidad.
Observa qué pensamientos aparecen cuando algo comienza a fluir. Allí suele esconderse el bloqueo más profundo. Escribe en los comentarios lo que tu mente aprendió hoy. Nombrar la conciencia es el primer acto de libertad. Napoleon Hill afirmaba que la mente puede lograr todo aquello que puede concebir y creer, pero el creer profundo no ocurre en una mente dividida. Ocurre cuando la conciencia asume el mando y la mente deja de operar en automático. Ese es el inicio del verdadero autodominio. La reprogramación de la mente no comienza con afirmaciones, comienza con honestidad, con la disposición de ver aquello que has evitado mirar. Cuando el bloqueo se vuelve visible, pierde poder. Y cuando pierde poder, la prosperidad deja de resistir. Este es solo el comienzo de una comprensión más profunda. Porque antes de liberar el bloqueo, es necesario entender cómo se formó y por qué ha permanecido oculto durante tanto tiempo. Escribe nuevamente en los comentarios lo que tu mente aprendió hoy y permite que este primer nivel de conciencia se consolide. Suscríbete, porque cada nuevo video es un paso en la jornada de la mente que crea su propio destino. Cuando el bloqueo mental comienza a revelarse, la reacción más común no es alivio, sino incomodidad. Esto ocurre porque la mente no fue diseñada para observarse a sí misma con honestidad. Fue entrenada para justificar, explicar y proteger una identidad construida con el tiempo. Por eso, cuando la conciencia empieza a iluminar los patrones internos, surge resistencia. No una resistencia externa, sino una resistencia íntima, silenciosa, casi imperceptible. Este es el verdadero conflicto interno. No entre el bien y el mal, sino entre la conciencia que despierta y la mente que quiere seguir operando en automático. La mente teme perder el control, porque su función siempre fue anticipar, proteger y reaccionar. Pero aquello que reacciona no crea, solo repite, y toda repetición inconsciente termina bloqueando el flujo natural de la prosperidad. Napoleon Hill comprendió que el autosabotaje no es un acto consciente, es un hábito mental. Surge cuando la mente sostiene creencias que ya no coinciden con la identidad que intenta construir. Una parte de ti desea prosperar, expandirse, avanzar. Otra parte aún cree que no es seguro, que no es estable, que no es duradero. Esa contradicción interna no se nota en las palabras, se manifiesta en los resultados. La prosperidad no se bloquea por falta de acción, sino por falta de coherencia. Cuando el pensamiento va en una dirección y la emoción en otra, la vibración mental se fragmenta. Y la ley del pensamiento responde a la vibración, no a la intención superficial. Por eso muchas personas avanzan, estudian, trabajan y aún así sienten que algo siempre frena el proceso en el momento crucial. James Allen enseñaba que el carácter es la causa silenciosa del destino. Y el carácter se forma en los pensamientos que no cuestionas, en las reacciones que repites sin darte cuenta, en las expectativas que sostienes incluso cuando afirmas lo contrario. Mientras estos patrones no se hacen conscientes, gobiernan, y lo que gobierna en silencio define el rumbo. Aquí entra la disciplina interior, no como imposición, sino como claridad sostenida. Disciplina para observar antes de reaccionar. Disciplina para no alimentar pensamientos que debilitan. Disciplina para permanecer presente cuando la mente quiere escapar hacia el miedo o la duda. Esta disciplina no es rígida, es firme, y esa firmeza comienza a reorganizar el mundo interno. Florence Scovel Shinn hablaba del doble mensaje como una de las principales causas del estancamiento. Pedir prosperidad mientras se teme perderla. Desear estabilidad mientras se espera que todo caiga en cualquier momento. Afirmar fe mientras se anticipa fracaso. La mente puede sostener estos mensajes opuestos durante años sin notarlo, pero la conciencia despierta ya no lo permite. Cuando empiezas a observar estos patrones sin juicio, algo importante sucede. El bloqueo pierde fuerza, no porque lo combatas, sino porque deja de operar en la oscuridad. Cada pensamiento que se vuelve consciente
pierde parte de su poder automático. Cada reacción observada deja de ser una orden interna. Así comienza la verdadera reprogramación de la mente. Este proceso no es inmediato. La mente antigua intentará justificarse. Dirá que es prudencia, que es realismo, que es protección. Pero la conciencia aprende a distinguir entre intuición y miedo. La intuición es clara y tranquila. El miedo es urgente y repetitivo. Cuando aprendes a sentir esta diferencia, el autosabotaje se debilita. Observa tu relación con el avance. Observa qué ocurre internamente cuando algo empieza a fluir. Muchas veces, el bloqueo aparece justo allí, en el momento en que la prosperidad comienza a tomar forma. Aparecen dudas, impulsos de retroceder, necesidad de controlar cada detalle. Esa es la mente intentando volver a lo conocido, incluso si lo conocido es limitante. Napoleon Hill afirmaba que la mente puede atraer aquello en lo que se concentra con persistencia, pero la persistencia auténtica no es ansiedad, es constancia serena, es sostener una dirección interna sin interferir con miedo. Cuando la mente aprende a permanecer, la energía deja de dispersarse, y cuando la energía se concentra, la realidad responde. La prosperidad comienza a desbloquearse cuando la conciencia asume el mando de la mente. No para silenciarla por completo, sino para guiarla. La mente deja de ser enemiga y se convierte en instrumento. Pero esto solo ocurre cuando el autosabotaje es visto con claridad y no con culpa. Detente ahora y observa qué pensamientos aparecen cuando imaginas estabilidad real, prosperidad sostenida, crecimiento continuo. Observa sin corregir, sin juzgar. Solo observa. Escribe en los comentarios lo que tu mente aprendió hoy. Ese acto simple fortalece la conciencia y debilita el patrón. La disciplina interior no consiste en controlar el futuro, sino en gobernar el presente. Cada vez que eliges no reaccionar desde el miedo, fortaleces una nueva identidad interna. Cada vez que respondes desde la claridad, reescribes el patrón. Poco a poco, la mente aprende que no necesita bloquear para protegerte. Este es el tramo donde muchos abandonan, porque esperaban soluciones rápidas. Pero el bloqueo se formó en silencio y se disuelve en silencio, no con lucha, sino con presencia, no con urgencia, sino con coherencia. Permite que este proceso continúe. No intentes acelerarlo. La conciencia no responde a la prisa, responde a la honestidad. Y cuando la honestidad se instala, la prosperidad deja de ser una lucha y comienza a ser una respuesta natural. Escribe nuevamente en los comentarios lo que tu mente aprendió hoy y permite que este segundo nivel de conciencia se consolide. Cuando el autosabotaje deja de operar en silencio, la prosperidad encuentra por fin un espacio limpio para manifestarse. Llega un punto en el camino interior en el que la conciencia ya no lucha por entender, simplemente reconoce. No es un momento espectacular ni emocional, es silencioso, firme y definitivo. En ese instante comprendes algo que cambia la raíz de tu experiencia. Nada externo controla tu prosperidad, ni las circunstancias, ni el pasado, ni las personas, ni el dinero. Cuando esta verdad se asienta, el poder cambia de lugar. Sale del mundo y regresa al centro de tu mente consciente. Durante mucho tiempo creíste que la vida te empujaba, que reaccionar era inevitable, que ciertas situaciones tenían autoridad sobre ti. Esa percepción pertenecía a una mente que operaba en automático. Una mente entrenada para sobrevivir, no para crear. Cuando la conciencia despierta por completo, aparece un espacio interno entre lo que ocurre y lo que decides. Ese espacio es libertad. Y donde hay libertad, la prosperidad deja de encontrar resistencia. Napoleon Hill enseñó que el mayor poder del ser humano es la capacidad de dirigir su propia mente. Pero este dominio no se conquista con fuerza, ni con tensión, ni con control rígido. Se alcanza con claridad. No se trata de eliminar pensamientos, sino de dejar de obedecerlos. La mente observada pierde su tiranía
Y cuando la mente deja de mandar, la conciencia asume el gobierno con naturalidad. En este nivel, la prosperidad deja de ser una meta perseguida y se convierte en una consecuencia inevitable. No porque la busques con más intensidad, sino porque ya no la bloqueas sin darte cuenta. La ley del pensamiento responde con precisión cuando la mente deja de interferir con miedo. La vibración mental se estabiliza, y una vibración estable reorganiza la realidad sin esfuerzo forzado. Florence Scovel Shinn hablaba de vivir en expectativa serena. No esperar desde la urgencia, sino desde la certeza tranquila. Esa certeza no necesita pruebas inmediatas. Se siente como una calma firme que permanece incluso cuando lo externo aún no refleja el cambio interno. Esa calma es fe consciente en acción. Donde hay fe consciente, la vida coopera. La prosperidad verdadera no es ruidosa. No necesita exhibirse ni validarse. Se manifiesta como orden interior, claridad mental y decisiones precisas. El dinero deja de ser un objetivo emocional y se convierte en una herramienta neutra, un reflejo de una mente que se gobierna a sí misma. Sin autodominio, cualquier éxito es frágil. Con disciplina interior, incluso los desafíos se transforman en ajustes conscientes. James Allen afirmaba que el carácter es destino, y el carácter se forma en silencio, en los pensamientos que eliges sostener cuando nadie observa, en las emociones que decides no alimentar, en la interpretación que eliges cuando la vida no cumple expectativas. Allí se construye la verdadera prosperidad, mucho antes de manifestarse en lo visible. Cuando comprendes que nada externo te gobierna, la ansiedad pierde su base. El miedo puede aparecer, pero ya no dirige. La comparación se disuelve porque entiendes que cada mente crea su propio ritmo. El tiempo deja de ser enemigo y se vuelve aliado. Desde ese estado, la acción surge de manera natural, sin agotamiento ni presión interna. Escribe en los comentarios lo que tu mente aprendió hoy, no como una rutina mecánica, sino como un acto de conciencia. Cuando nombras una verdad, la integras, y cuando la integras, deja de ser información para convertirse en transformación real. La revelación central se vuelve clara. Cuando entiendes que nada externo controla tu vida, el poder cambia de lugar. Deja de estar en lo que ocurre y pasa a estar en cómo respondes. Esa comprensión no se memoriza, se vive. Y una vez vivida, reorganiza cada decisión futura. Napoleon Hill insistía en que la mente que domina sus pensamientos domina su destino. Pero este dominio no es control rígido, es presencia constante, es claridad sostenida, es recordar una y otra vez que tú eres el origen de tu experiencia. Cuando vives desde ese origen, la realidad deja de imponerse y comienza a responder. Permite que este mensaje repose en tu interior. No intentes aplicarlo con prisa. No lo conviertas en técnica. Déjalo actuar como una revelación silenciosa. La mente que comprende no necesita convencer, simplemente cambia. Si este encuentro resonó contigo, no fue casualidad. Fue porque tu conciencia estaba lista para ver aquello que antes operaba en silencio. Escribe nuevamente en los comentarios lo que tu mente aprendió hoy y sella este nuevo nivel de claridad. Suscríbete, porque cada nuevo video es un paso en la jornada de la mente que crea su propio destino. Cuando la mente deja de bloquear sin notarlo, la prosperidad deja de resistir y comienza a fluir como una respuesta natural a tu estado interior.